Bendiciones, bendiciones de Dios para sus vidas, muchas, muchas bendiciones. Mi nombre es Daniel Escalona, evangelista por la misericordia de Dios. Estamos transmitiendo por Radio Vida Online, tu sintonía perfecta, y por redes sociales. En la dirección general, el ministro pastoral Eliezer Pérez. Hoy voy a estar compartiendo un tema que lleva por título "Los justos pueden salvar a Venezuela". Es un tema que está basado en dos libros, en el libro de Jonás y en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, 7, 8 y Génesis capítulo 18, capítulo 19. Podemos observar en esta historia bíblica verdadera que existía una nación que se llamaba Nínive. Dios observa esta nación y Dios observa esta nación falta, porque estaban cometiendo muchos pecados fuertes, delitos fuertes delante de Dios, y por esa causa Dios toma la decisión de enviar un juicio a ese lugar. Pero el amor de Dios es grande, el amor de Dios es muy poderoso, es infinito para toda su creación, y Dios nunca hace nada sin primero mostrarle a sus siervos, los profetas. Dios habla a un profeta llamado Jonás y lo envía a la tierra de Nínive a pregonar juicio, pero a llamarlos a un arrepentimiento, porque el deseo de Dios no era destruirlos, sino salvarlos, pero Dios deseaba cambiar las vidas, el tipo de vida que llevaban los habitantes de esa nación. Dios está ansioso por cambiar tu vida. Dios anhela cambiar tu vida, pero debes entender que debes entrar en arrepentimiento. La nación de Nínive escuchó el mensaje del profeta Jonás. El profeta Jonás pregonó, predicó, profetizó en la tierra de Nínive por 3 días que tenían que arrepentirse de todos sus pecados, porque Dios había enviado un mensaje que si no se arrepentían y no se volvían a él, en 40 días les enviaría un juicio donde la tierra quedaría totalmente destruida y todos sus habitantes. Resulta ser que el rey, esto llegó a oídos del rey de la nación de Nínive, toda la nación escuchó el mensaje, y el rey envía un comunicado a la nación y dice: arrepintámonos. Dice las escrituras que el rey rasgó sus vestiduras. El rasgar las vestiduras representa arrepentimiento. Rasgó sus vestiduras, envía el comunicado a la nación de Nínive, donde dice: ayunemos 3 días, ayunen las mujeres de pecho, hombres, niños, animales, y arrepintámonos, entremos en arrepentimiento delante de Dios, para ver si Dios tiene misericordia y no nos envía el juicio que nos va a enviar. Resulta ser que toda la nación de Nínive se arrepintió con un corazón genuino, entraron en un arrepentimiento, pidieron perdón a Dios y determinaron no seguir en las prácticas de pecado que estaban cometiendo delante de Dios, y se manifestó la misericordia y se manifestó el amor de Dios. Yo no sé en qué andas tú, yo no sé cuántos pecados, cuántos delitos, cuántas maldades has cometido en esta tierra, pero déjame decirte que si tú entras en un arrepentimiento delante de Dios, tú te arrepientes delante de Dios, Dios te perdona. La Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13 que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y es seguro que cuando una nación, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando alguien en la tierra se arrepiente de sus pecados, alcanza el amor de Dios y la misericordia de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. La nación de Nínive alcanzó esa gran misericordia. La nación de Nínive no fue destruida porque Dios los perdonó
porque los amaba mucho, pero Dios lo que quería era que se arrepintieran. Si no se hubiesen arrepentido, Dios los destruye. Pero como se arrepintieron, Dios no los destruyó. Dios no te quiere destruir, pero es necesario que cambies tu manera de vivir, es necesario que le sirvas a Dios. Vamos a ver otra historia que está ubicada en el libro de Génesis capítulo 6, 7 y 8. Allí habla también de otro territorio donde habitaba un hombre que se llamaba Noé. Dios observa el territorio donde habitaba Noé, y Dios observa que ese territorio también estaba totalmente contaminado, porque las prácticas de aquellas personas también eran abominables. A Dios no le agradó lo que esta gente estaban haciendo, y Dios es tan tremendo que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. Imagínese usted que Dios entre en arrepentimiento y se arrepiente de haber creado al hombre, al ser humano, a la humanidad, por causa del pecado, de la basura, de tanta maldad que estaban cometiendo. Entonces Dios toma la decisión de destruir ese territorio, pero resulta ser que hay algo aquí muy llamativo en este pasaje bíblico, que Dios habló con un solo hombre, y este hombre se llamaba Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Noé halló gracia delante de Dios? Noé halló gracia delante de Dios como hallaron gracia los de Nínive, porque se convirtieron en justos. Los de Nínive, cuando se arrepintieron, se convirtieron en justos, y un justo halla gracia delante de Dios. Noé era varón justo delante de Dios, varón que cumplía los mandamientos de Dios, y por eso Noé halla gracia delante de Dios. Y Dios le dice: Noé, he decidido el fin de la tierra, porque toda carne ha corrompido su camino delante de mí. Hazte una arca de madera de gofer. Y entonces Noé comienza la construcción del arca. Me llama mucho la atención que los familiares de Noé se unieron a ese trabajo, porque Noé les predicó a ellos, les dijo: mire, Dios me dijo esto. Los familiares de Noé sabían que Noé era justo, que era un hombre que tenía una relación con Dios, y creyeron que Noé lo que Noé les estaba diciendo, y se unen a la construcción del arca. Luego Noé, en esa construcción, él le predica a la gente, le dice: mire, Dios me dijo que iba a enviar un diluvio de 40 días y de 40 noches para purificar la tierra por el pecado que todo este lugar ha cometido. Es necesario que se arrepientan. Las personas de ese lugar no escucharon la justicia, no quisieron convertirse de sus pecados, no quisieron entrar en justicia, no quisieron ser justos. Y bueno, un día Noé termina de construir el arca. Noé les predicó a todos, ellos no aceptaron. Vino el diluvio y lamentablemente todos se murieron ahogados. Muchos de ellos llegaron al arca buscando la salvación. Noé, ahora sí te creemos, ábrenos la puerta, que ahora sí creemos que es verdad. Pero no escucharon la voz de Dios a tiempo, y por esa causa Dios les cerró las puertas del arca y no pudieron ser salvos. Dios no quiere destruir a nadie, Dios no quiere que nadie se pierda, pero es necesario que entendamos que Dios tiene normas, que Dios tiene reglas, y Él está dispuesto a ayudarnos a cumplir sus propias reglas, pero es necesario que tengamos un corazón contristo y humillado y nos arrepintamos de nuestros pecados. Venezuela, Dios te está llamando a un arrepentimiento, porque los juicios de Dios están sobre la tierra, y un día Venezuela será revisada por el eterno Adonai, y Dios no quiere conseguir a Venezuela falta. Dios no la quiere conseguir. Dios quiere conseguir a una Venezuela justa, pero es necesario, Venezuela, entender que Dios quiere conseguir una nación justa. Pueblo de Dios, es necesario ponernos a cuentas con Dios, porque Dios quiere conseguir a su pueblo justo. Es necesario, porque un día esta nación será revisada, y el día que sea revisada Dios quiere conseguirla justa, pero para eso tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento y una verdadera santificación delante del eterno Dios. Podemos ver también una historia que está ubicada en el libro de Génesis capítulo 18, capítulo 19, donde había un hombre justo, el justo Abraham. Dios habla a Abraham y le dice a Abraham: voy a destruir a la tierra de Sodoma y Gomorra. Así como le habló al profeta Jonás, le habló al patriarca de la fe. Pero es muy sorprendente también lo que sucede allí, que cuando sucede con Abraham, que sucede casi lo mismo que Noé, porque en el arca de Noé entró Noé y entraron sus familiares, solamente 8 personas. El apóstol Pablo, direccionado por Dios, dijo: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Le voy a dar un consejo a aquellas personas que tienen familiares que son justos. Por causa de ese justo, tú
Dios te ha guardado y te ha protegido, pero déjame decirte lo siguiente, déjame decirte esto. Tú no puedes agarrar a ese justo como escudo y seguir pecando. No, es que yo tengo un familiar que es justo y estoy en la promesa y por causa de la promesa yo soy salvo y sigues pecando. Si tú sigues en esa condición diciendo que tú eres hijo de la promesa, que estás en la promesa y no entras en un arrepentimiento, llegará un momento que Dios traerá un proceso a tu vida y ese proceso te hará entender, te pasará por el fuego, te pasará por muchos procesos difíciles y ese proceso te hará entender que tienes que servirle a Dios. No te vas a perder de una salvación, no te vas a perder de esta salvación que Dios ofrece a través de los justos en tu familia. Pero déjame decirte que con eso no se juega. O sea, si tú realmente sabes que eres hijo de la promesa, procede al arrepentimiento y no deje que Dios te tome con sus manos. Hebreo 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces Dios no te quiere tomar con sus manos. Procede y aprovecha esa bendición de que eres hijo, eres hija de la promesa. Podemos ver aquí en este libro que ya hemos hablado, en Génesis capítulo 18 y 19, que Abraham recibe la noticia de Dios que iba a destruir a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y entonces resulta ser que cuando él recibe esa noticia, él habla con Dios algunas cosas allí, pero es llamativo que él, lo que estuve hablando anteriormente, que Dios envía ángeles a la tierra de Sodoma y Gomorra porque allí habitaba un sobrino de Lot. Este sobrino, la Biblia no especifica cómo era su caminar delante de Dios, pero por causa de que él era sobrino, era pariente del patriarca Abraham, que era un hombre justo delante de Dios, Dios envía ángeles allí. Los ángeles le participan a Lot qué va a acontecer en esa ciudad, que van a enviar un juicio, que Dios va a enviar un juicio que la va a destruir, y lo saca a Lot de ese lugar junto con su familia. Y bueno, es muy importante entender los intercesores, pueblo de Dios. Por eso Dios está llamando a una santificación para que podamos ser intercesores justos delante de Dios. Podemos observar que el patriarca Abraham se para delante de Dios y hace una intersección, hace varias intersecciones y le dice a Dios: si usted llegara a encontrar 50 justos en la tierra de Sodoma y Gomorra, usted la destruiría. Y mire esto tan importante, por eso es importante ser justo. Es muy importante ser justo en nuestra familia, es muy importante ser justo en la nación de Venezuela, porque él le dice: si encontraría 50 justos, usted destruiría la nación la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice: no. Si usted encontraría 45, Dios le dice no. Si usted encuentra 40, Dios le dice no. Si usted encuentra 30, Dios le dice no. Si encuentra 20, Dios le dice no. Si encuentra 10, Dios le dice que no. Imagínense usted, yo me imagino que esa nación era una nación, digamos, de ¿cuántos habitantes? Digamos 5,000, 10,000 habitantes. En sí no tengo el número, pero una nación es grande. Y entonces Dios dijo: si encuentro 10, imagínese usted, él intercedió desde 50 hasta abajo. Pero imagínese usted, Dios le dijo: si encuentro 10, no la destruyo. La intersección del patriarca Abraham fue muy eficaz, pero resulta ser que no pudo ser respondida como Abraham esperaba, porque no encontró Dios. Imagínese usted, no encontró Dios ningún justo en la tierra de Sodoma y Gomorra, y por eso lamentablemente Dios las destruyó junto con todos sus habitantes. Envió fuego y azufre, y hasta hoy yo me imagino que así será hasta que Dios, Jesucristo, venga. Esa tierra no puede ser habitada por causa de lo que Dios derramó sobre ese lugar. Derramó su ira, y en esa tierra nada es productivo. O sea, por eso esa tierra quedó totalmente deshabitada por causa de la contaminación de los que vivían allí. El pecado en una nación, el pecado en las familias, el pecado en los hogares destruye muchas cosas, daña muchas cosas. El pecado genera muchos males en las familias y en una nación. Venezuela, Dios te ama mucho. Venezuela, Dios te ama mucho. Los juicios de Dios están sobre la tierra, y los juicios de Dios están recorriendo la tierra y están revisando las naciones. Un día Dios tiene una fecha, y en esa fecha de Dios le tocará a Venezuela. Le tocará a Venezuela, y Venezuela será revisada por Dios. Y el día que Venezuela sea revisada por Dios, Dios quiere conseguir
a una nación justa como consiguió a Nínive después del arrepentimiento. Porque recordemos algo, que cuando entramos en justicia, cuando nos convertimos en justos, Dios dice, no voy a enviarte juicio, Venezuela, no voy a enviarte juicio, hombre, mujer, no voy a enviarte juicio, familias, por causa de que has entrado en justicia, porque has escuchado mi voz y te has arrepentido. No hagamos Venezuela como hizo las personas del territorio de allá de Noé, que no escucharon la voz de Dios, y cuando la tierra fue revisada, Dios envió un diluvio y todos los habitantes de allí se ahogaron. Solamente Noé, el justo Noé y su familia se salvaron, y los demás perecieron. Dios no quiere eso para Venezuela. Dios ama mucho a Venezuela. Dios tiene un propósito de bendición para Venezuela. Dios quiere cumplir sus profecías sobre Venezuela, pero es necesario entrar en un convertimiento, Venezuela. Venezuela, Jesús te ama. Pueblo de Dios, Jesús te ama. Muchas bendiciones, bendiciones de Dios para ustedes.